El silencio blanco. Autor Jack London. Carmen no durará más de un par de días. Masón escupió un trozo de hielo y observó compasivamente al pobre animal. Luego se llevó una de sus patas a la boca y comenzó a arrancar a bocados el hielo que cruelmente se apiñaba entre los dedos del animal. Nunca vi un perro de nombre presuntuoso que valiera algo, dijo, concluyendo su tarea y apartando a un lado el animal. Se extinguen y mueren bajo el peso de la responsabilidad. ¿Viste alguna vez a uno que acabase mal llamándose Casiar, Siwash o Husky? No, señor. Échale una ojeada a Socum. Es. ¡Sas! El flaco animal se lanzó contra él y los blancos dientes casi alcanzaron la garganta de Masón. Con que sí, un hábil golpe detrás de la oreja, con la empuñadura del látigo, tendió al animal sobre la nieve, temblando débilmente, mientras una baba amarilla le goteaba por los colmillos. Como iba diciendo, mira a Socum, tiene brío, apuesto a que se come a Carmen antes de que acabe la semana. Yo añadiré otra apuesta contra esa, contestó Malemute Kid, dándole la vuelta al pan helado puesto junto al fuego para descongelarse. Nosotros nos comeremos a Socum antes de que termine el viaje. ¿Qué te parece, Ruth? La india aseguró la cafetera con un trozo de hielo. Paseó la mirada de Malemute Kid a su esposo, luego a los perros, pero no se dignó responder. Era una verdad tan palpable que no requería respuesta. La perspectiva de 200 millas de camino sin abrir, con apenas comida para 6 días para ellos y sin nada para los perros, no admitía otra alternativa. Los dos hombres y la mujer se agruparon en torno al fuego y empezaron su parca comida. Los perros yacían tumbados en sus arneses, pues era el descanso de mediodía, y observaban con envidia cada bocado. A partir de hoy no habrá más almuerzos, dijo Malemute Kid, y tenemos que mantener bien vigilados a los perros. Se están poniendo peligrosos. Si se les presenta oportunidad, se comerán a uno de los suyos en cuanto puedan. Y pensar que yo fui una vez presidente de una congregación metodista y enseñaba en la catequesis. Habiéndose desembarazado distraídamente de esto, Masón se dedicó a contemplar sus humeantes mocasines, pero Ruth lo sacó de su ensimismamiento al llevarle el vaso. Gracias a Dios tenemos té en abundancia. Lo he visto crecer en Tennessee. Lo que daría yo por un pan de maíz calientes en estos momentos. No hagas caso, Ruth. No pasarás hambre por mucho tiempo más, ni tampoco llevarás mocasines. Al oír esto, la mujer abandonó su tristeza y sus ojos se llenaron del gran amor que sentía por su señor blanco, el primer hombre blanco que había visto, el primer hombre que había conocido, que trataba a una mujer como algo más que un animal o una bestia de carga. Sí, Ruth, continuó su esposo, recurriendo a la jerga macarrónica en la que solo se podían entender. Espera que recojamos y partamos hacia el exterior. Tomaremos la canoa del hombre blanco e iremos al agua salada. Sí, malas aguas tempestuosas, grandes montañas que danzan subiendo y bajando todo el tiempo. Y tan grande, tan lejos, viajas 10 jornadas, 20 jornadas, 40 jornadas. Enumeró gráficamente los días con sus dedos. Siempre agua. Malas aguas. Entonces llegas a un gran poblado, mucha gente, tanta como los mosquitos del próximo verano. Tiendas tan altas, como 10, 20 pinos, Yu, Socum.
Se detuvo impotente echándole una mirada suplicante a Malemuto Kid y laboriosamente colocó por señas los 20 pinos, punta sobre punta. Malemute Kid sonrió con alegre cinismo, pero los ojos de Ruth se abrieron con asombro y placer. Creía a medias que la estaba engañando, y tal condescendencia halagaba su pobre corazón de mujer. Y luego entras en una caja y ¡zas! Subes hacia arriba. Lanzó su taza vacía al aire para ilustrarlo, y mientras la cogía hábilmente gritó, y ¡paf! Bajas de nuevo. Ah, grandes hechiceros. Tú vas a Fuerte Yukon, yo voy a Ciudad Ártica. 25 jornadas. Entre los dos, cable muy largo. Todo seguido. Cojo el cable. Yo digo, hola Ruth, ¿cómo estás? Y tú dices, ¿eres mi buen esposo? Y yo digo, sí. Y tú dices, no puedo hacer buen pan, no queda levadura. Entonces digo, miren el escondrijo, bajo la harina. Adiós. Tú miras y encuentras mucha levadura. Todo el tiempo tú en Fuerte Yukon y yo en Ciudad Ártica. Gran hechicero. Ruth sonrió tan ingenuamente con el cuento de hadas que los hombres estallaron en carcajadas. Una pelea entre los perros vino a cortar por lo sano las maravillas del exterior. Y para cuando separaron a los combatientes, Ruth había amarrado los trineos y estaba lista para el camino. Arre, Baldi, arre. Masón restalló diestramente el látigo y, mientras los perros aullaban débilmente en sus correas, abrió la marcha tirando de la vara del trineo. Ruth lo seguía con el segundo grupo de perros, dejando a Malemute Kid, que le había ayudado a partir. Cerrar la marcha. Un hombre fuerte, una bestia, capaz de derrumbar a un buey de un golpe. No podía soportar pegar a los pobres animales y los mimaba como raramente hace un conductor de perros. Es más, casi lloraba con ellos en su miseria. Venga adelante, pobres bestias doloridas, murmuró después de varios intentos infructuosos por arrancar. Pero su paciencia se vio recompensada al fin, y, aunque gimiendo de dolor, se apresuraron a reunirse con sus compañeros. Ya no hubo más conversación. La dificultad del camino no permite tales lujos, y entre todas las faenas, la de la ruta del norte es la peor. Dichoso el hombre que puede soportar una jornada de viaje a base de silencio, y eso en una ruta ya abierta. Pues de todas las descorazonadoras tareas, la de abrir camino es la peor. A cada paso, las grandes raquetas se hunden hasta que la nieve llega a la altura de las rodillas. Luego hacia arriba, derecho hacia arriba, pues la desviación de una fracción de pulgada es anuncio cierto del desastre. La raqueta se eleva hasta que la superficie queda limpia. Luego adelante, abajo, el otro pie se eleva perpendicular a media yarda. El que lo intenta por primera vez puede sentirse feliz si evita colocar las botas en esa peligrosa cercanía y caer sobre la traicionera superficie. Se rendirá exhausto después de 100 yardas. El que puede mantenerse alejado de los perros por un día entero puede muy bien meterse en su saco de dormir con la conciencia tranquila y un orgullo fuera de toda comprensión. Y el que viaja 20 jornadas sobre la larga ruta es un hombre que merece la envidia de los dioses. La tarde pasó y con el respeto nacido del silencio blanco, los silenciosos viajeros se aplicaron a su trabajo. La naturaleza tiene muchas artimañas para convencer al hombre de su finitud. El incesante fluir de las mareas, la furia de la tormenta, la sacudida del terremoto, el largo retumbar de la artillería del cielo. Pero la más tremenda, la más sorprendente de todas es la fase pasiva del silencio blanco. Cesa todo movimiento, el aire se despeja, los cielos se vuelven de latón,
El más pequeño susurro parece un privilegio y el hombre se torna tímido, asustado del sonido de su propia voz. Única señal de vida que viaja a través de las espectrales inmensidades de un mundo muerto. Tiembla ante su propia audacia. Se da cuenta de que su vida no vale más que la de un gusano. Surgen extraños pensamientos no llamados, y el misterio de todas las cosas pugna por darse a conocer. Y el temor a la muerte, a Dios, al universo, se apodera de él. La esperanza en la resurrección y la vida, su deseo de inmortalidad, la lucha vana de la esencia aprisionada. Entonces, si alguna vez ocurre, el hombre camina solo con Dios. Así pasó lentamente el día. El río trazaba un gran meandro y Masón dirigió su partida hacia él a través del estrecho cuello de tierra. Pero los perros retrocedieron ante la empinada ribera. Una y otra vez, a pesar de que Ruth y Malemute Kid empujaban el trineo, resbalaban de nuevo hasta el fondo. Entonces vino el esfuerzo supremo. Las miserables criaturas, debilitadas por el hambre, reunieron sus últimas fuerzas. Arriba, arriba. El trineo se detuvo en la cima de la ladera, pero el perro que iba a la cabeza giró toda la reata hacia la derecha, enredando las raquetas de Masón. El resultado fue desastroso. Masón cayó de repente al suelo. Uno de los perros se derrumbó sobre sus arneses y el trineo se volcó hacia atrás, arrastrando de nuevo todo hasta el fondo. ¡Sas! El látigo cayó sobre los perros salvajemente, sobre todo en el que había tropezado. No, Masón, suplicó Malemute Kid. El pobre diablo no puede más. Espera y engancharemos mis perros. Masón retuvo el látigo intencionadamente hasta que se apagó la última palabra. Entonces restalló el largo látigo, rodeando completamente el cuerpo de la criatura culpable, Carmen, porque de Carmen se trataba. Se agazapó en la nieve, lloró lastimosa y se volvió sobre el costado. Era un momento trágico, un patético incidente del camino. Un perro agonizante y dos compañeros enfurecidos. Ruth miró ansiosamente de un hombre al otro, pero Malemute Kid se contuvo, aunque había un mundo de reproche en sus ojos, e inclinándose sobre el perro, cortó las correas. No pronunciaron ni una palabra, ataron a los perros en doble hilera y superaron la dificultad. Los trineos estaban de nuevo en camino, con el perro moribundo arrastrándose detrás. Mientras el animal pueda viajar, no se le sacrifica. Se le ofrece esta última oportunidad, arrastrarse hasta el campamento si puede, con la esperanza de que allí se mate un alce. Arrepentido ya de su ataque de ira, pero demasiado terco para enmendarse, Masón faenaba a la cabeza de la cabalgata, sin imaginarse que el peligro flotaba en el aire. La leña caída se apilaba densamente en el protegido suelo, y a través de ella se abrieron paso. A 50 pies o más del camino se alzaba un alto pino. Durante generaciones había permanecido allí, y durante generaciones el destino había tenido este único fin previsto. Quizás se había decretado lo mismo para Masón. Se agachó para atarse el cordón del mocasín. Los trineos se detuvieron y los perros se tumbaron en la nieve sin un gemido. La quietud era extraña. Ni un soplo hacía crujir el bosque cubierto de escarcha. El frío y el silencio del espacio habían helado el corazón y apagado los temblorosos labios de la naturaleza. Un suspiro latió en el aire. No lo oyeron, más bien lo sintieron como la premonición de un movimiento en el vacío inmóvil. Entonces el gran árbol, cargado con su peso de años y nieve, representó su papel en la tragedia de la vida.
Oyó el estrépito de advertencia e intentó saltar, pero casi en pie recibió el golpe de lleno en el hombro. El súbito peligro, la muerte repentina. Cuán a menudo se había enfrentado a ella Malemute Kid. Las ramas del pino aún temblaban mientras daba órdenes y entraba en acción. Tampoco se desmayó ni elevó la voz en lamentos inútiles la muchacha india, como podían haber hecho sus hermanas blancas. Cumpliendo las órdenes del hombre, echó su peso sobre el extremo de una palanca improvisada, aliviando el peso y escuchando los gemidos de su esposo, mientras Malemute Kid atacaba el árbol con el hacha. El acero repicaba alegremente al morder el tronco helado, cada golpe acompañado por una respiración audible y forzada, el del leñador. Al fin Kid tendió sobre la nieve a la lastimosa criatura que una vez fuera hombre. Pero peor que el dolor de su compañero era la muda angustia reflejada en la cara de la mujer. La mirada mezcla de esperanza y desesperación. Se cruzaron pocas palabras. Los de las tierras del norte aprenden pronto la futilidad de las palabras y el valor inestimable de los hechos. Con la temperatura a 65 bajo cero, un hombre no puede permanecer tumbado en la nieve por muchos minutos y sobrevivir. Por tanto, cortaron las correas del trineo y tendieron a la víctima envuelta en pieles en un lecho de ramas. Ante él ardía un fuego, hecho de la misma madera que había provocado la desgracia. Detrás de él y cubriéndolo parcialmente estaba extendido un toldo primitivo, un trozo de lona que captaba las radiaciones de calor y las devolvía hacia él. Un truco que conocen los hombres que estudian física en sus fuentes. Los hombres que han compartido su lecho con la muerte saben cuándo les llama. Masón estaba terriblemente machacado. El examen más superficial así lo revelaba. Tenía rotos el brazo derecho, la pierna y la espalda. Sus miembros estaban paralizados desde las caderas y la probabilidad de heridas internas era grande. El único signo de vida era un gemido ocasional. Ninguna esperanza, no había nada que hacer. La noche implacable se deslizó lentamente sobre ellos. Ruth sufría con el desesperado estoicismo de su raza, y nuevas arrugas acudían al rostro de bronce de Malemute Kid. De hecho, Masón sufría menos que ninguno, pues estaba al este de Tennessee en las grandes montañas. Smokey reviviendo escenas de su niñez. Y lo más patético era la melodía de su ya olvidado nativo dialecto sureño, mientras deliraba sobre las charcas en que nadaba, las casas de mapache y robos de sandía. A Ruth le sonaba chino, pero Kid comprendía y sentía. Sentía como solo puede sentir alguien aislado durante años de la civilización. La mañana devolvió la conciencia al hombre postrado, y Malemute Kid se inclinó sobre él para captar sus susurros. ¿Recuerdas? Cuando nos encontramos en el Tanana, hará 4 años en el próximo deshielo. No me importaba mucho entonces, creo más bien que era bonita, y había un toque de emoción en todo ello. Pero, ¿sabes? He llegado a tenerle un gran afecto. Ha sido una buena esposa para mí, siempre a mi lado en las dificultades. Y cuando llega la hora de comerciar, no hay otra igual. ¿Recuerdas aquella vez que disparó a los rápidos de Mosehorn para sacarnos a ti y a mí de esa roca? Y las balas azotaban el agua como granizo. Y cuando el hambre en Nucluyeto, o cuando se adelantó al deshielo para traernos la noticia, sí.
Has sido una buena esposa para mí, mejor que la otra. No sabías que antes estuve casado, nunca te lo dije, ¿verdad? Pues lo ensayé otra vez en Estados Unidos. Por eso estoy aquí. Habíamos crecido juntos. Me vine para darle una oportunidad de que le concedieran el divorcio. Lo consiguió. Pero eso no tiene nada que ver con Ruth. Pensé en recoger todo y salir para el exterior el año que viene, ella y yo, pero es demasiado tarde. No la mandes de nuevo con su gente, Kid. Es muy duro tener que volver. Piénsalo. Casi 4 años a base de nuestras tocineta, judías, harina y fruta seca. Y volver a su pescado y caribú. No es bueno que haya conocido nuestras costumbres. Llegar a ver que son mejores que las de su pueblo y luego volver a ellas. Cuida de ella, Kid. ¿Lo harás? No, no lo harás. Tú siempre le eludiste y nunca me dijiste por qué viniste a estas tierras. Sé bueno con ella y mándala a Estados Unidos en cuanto puedas. Pero arréglalo de manera que pueda volver. Quizás eche esto de menos. Y el niño nos ha acercado más, Kid. Espero que sea un chico. Piénsalo. Carne de mi carne, Kid. No debe quedarse en este país. Y si es una chica, pues tampoco. Vende mis pieles, conseguirás al menos 5,000. Y tengo otras tantas en la compañía. Y administra mis intereses junto con los tuyos. Creo que se resolverá la demanda del tribunal. Cuida de que reciba una buena educación. Y Kid, sobre todo, no le dejes volver. Este país no es para hombres blancos. Soy un hombre perdido, Kid. 3 o 4 jornadas más a lo sumo. Ustedes deben seguir. Recuerda, es mi mujer, es mi hijo. Dios mío, espero que sea un chico. No puedes permanecer a mi lado. Y yo, un moribundo, te ordeno seguir. Dame 3 días, suplicó Malemute Kid. Puedes mejorar. Algo puede pasar. No, solo 3 días. Deben seguir. 2 días. Son mi mujer y mi hijo, Kid. Tú no lo pedirías. Un día. No, no, te ordeno. Solo un día. Lo podemos ahorrar de la comida y quizás mate un alce. No, bueno, un día, pero ni un minuto más. Y Kid, no, no me dejes solo para enfrentarme a ella. Solo un disparo, un apretón de gatillo. Tú lo entiendes. Piénsalo. Carne de mi carne y no viviré para verle. Mándame a Ruth. Quiero despedirme y decirle que piensa en el niño y que no espere a que me muera. De lo contrario, podría negarse a marchar contigo. Adiós, amigo. Adiós. Kid, quería decir, cava un hoyo por encima de la señal, cerca de la falla. Saqué unos 40 centavos de oro con mi pala allí. Y Kid se agachó aún más para oír sus últimas palabras. La rendición del orgullo de un moribundo. Siento lo de, ya sabes, lo de Carmen. Dejó a la muchacha llorando suavemente sobre su hombro. Malemute Kid se puso la parca y las raquetas de nieve. Guardó el rifle bajo el brazo y silenciosamente salió al bosque. No era ningún novato en las severas penas de la Tierra del Norte, pero nunca se había enfrentado a un problema como este. En lo abstracto estaba claro. 3 posibles vidas contra una ya condenada, pero dudaba. Durante 5 años, hombro con hombro, en los ríos y en los caminos, en los campamentos y en las minas, haciendo frente a la muerte, por congelación, inundaciones y hambre, habían atado los lazos de su compañerismo. Tan apretado era el nudo que a menudo se había dado cuenta de unos vagos celos de Ruth desde la primera vez que entró entre ellos. Y ahora tenía que cortarlo con sus propias manos. Aunque rezó por un alce, un solo alce, toda la casa parecía haber abandonado la tierra y el anochecer
halló al hombre exhausto, arrastrándose hacia el campamento con las manos vacías y un gran peso en el corazón. Un alboroto de los perros y los gritos agudos de Ruth le hicieron apresurarse. Al irrumpir en el campamento, vio a la muchacha en medio de la jauría aullante, golpeando con el hacha. Los perros habían roto el férreo mandato de sus dueños y devoraban la comida. Se unió a la contienda con la culata del rifle, y el antiguo proceso de la selección natural tuvo lugar de nuevo con la brutalidad de aquel primitivo ambiente. Rifle y hacha subían y bajaban, acertaban o fallaban con una regularidad monótona. Cuerpos elásticos destellaron, con ojos salvajes y fauces babosas, y hombre y bestia lucharon por la supremacía hasta el más amargo término. Luego, las apaleadas bestias se arrastraron hasta el borde de la luz de la hoguera, lamiéndose las heridas, elevando sus quejas a las estrellas. Habían devorado toda la provisión de salmón seco, y quizá quedasen 5 libras de harina para sostenerlos a lo largo de 200 millas de páramos. Ruth regresó junto a su esposo, mientras Malemute Kid cortaba en pedazos el cuerpo caliente de uno de los perros cuyo cráneo había sido aplastado por el hacha. Guardó cada trozo cuidadosamente, excepto la piel y las entrañas, que echó a los que momentos antes fueran sus compañeros. La mañana trajo nuevos problemas. Los animales se volvían unos contra otros. Carmen, que aún se aferraba a su delgado hilo de vida, acabó devorada por la jauría. El látigo cavó sin miramiento sobre ellos. Se agachaban y aullaban bajo los golpes, pero se negaron a dispersarse hasta que el último miserable trozo hubo desaparecido. Huesos, piel, pelo, todo. Malemute Kid realizó sus tareas, escuchando a Masón, que estaba de nuevo en Tennessee, pronunciando discursos enredados y violentas exhortaciones a sus hermanos de otros tiempos. Aprovechando los pinos cercanos, trabajó rápidamente, y Ruth lo observó mientras construía un escondrijo parecido a los que a veces utilizan los cazadores para guardar la carne fuera del alcance de lobos y perros. Una tras otra dobló las copas de los pinos pequeños, acercándolas casi hasta el suelo y atándolas con correas de piel de alce. Entonces sometió a golpes a los perros y los amarró a 2 de los trineos, cargando estos con todo menos las pieles que cubrían a Masón. Las envolvió y sujetó con fuerza en torno a su cuerpo, atando cada extremo de sus vestimentas a los pinos doblados. Un solo golpe con el cuchillo de caza enviaría el cuerpo a lo alto. Ruth había recibido la última voluntad de su esposo y no ofreció resistencia. Pobre muchacha, había aprendido bien la lección de obediencia. Desde niña se había inclinado y había visto a todas las mujeres inclinarse ante los señores de la creación, y no parecía natural que una mujer se resistiera. Keith le permitió una sola expresión de dolor mientras besaba a su esposo. Su pueblo no tenía esa costumbre. Luego la condujo al primer trineo y la ayudó a ponerse las raquetas de nieve. Ciega, instintivamente tomó la vara y el látigo y azuzó a los perros hacia el camino. Entonces volvió junto a Masón, que había entrado en coma, y mucho después de que ella se perdiera de vista, agazapado junto al fuego, esperando, deseando, rezando para que muriera su compañero. No es agradable estar solo con pensamientos lúgubres en el silencio blanco. El sonido de la oscuridad es piadoso, amortajándole a uno como para protegerle y exhalando 1000 consuelos intangibles. Pero el brillante silencio blanco,
claro y frío bajo cielos de acero, es despiadado. Pasó 1 hora, 2 horas, pero el hombre no moría. A media tarde el sol, sin elevar su cerco sobre el horizonte meridional, lanzó una insinuación de fuego a través de los cielos y rápidamente la retiró. Malemute Kid se levantó y se arrastró al lado de su compañero. Lanzó una mirada a su alrededor. El silencio blanco pareció burlarse y un gran temor se apoderó de él. Sonó un disparo agudo. Masón voló a su sepulcro aéreo y Malemute Kid obligó a los perros a latigazos a emprender una salvaje carrera mientras huía veloz sobre la nieve.